En esta sección del curso vamos a echar un vistazo a las funciones, que son pequeños fragmentos de funcionalidad que nos devuelven algún tipo de valor. Estamos bastante familiarizados con las funciones de la interfaz de Excel, por ejemplo, SUMICOUNTIF y SUMIF y BLOCKUP. Bueno, resulta que VBA también incluye algunas funciones para nosotros aquí mismo en el editor de Visual Basic y la mayoría de estas funciones existen para ayudarnos como programadores, como desarrolladores. Añaden una gran cantidad de lo que llamamos operaciones de utilidad, lo que significa que eliminan gran parte del trabajo que tendríamos que hacer para hacer algún tipo de funcionalidad por nuestra cuenta. Un ejemplo perfecto es algo como tomar una cadena y hacerla toda minúscula o hacerla toda mayúscula o tal vez eliminar todo el espacio en blanco del principio y el final de una cadena. Este tipo de funcionalidades son comunes sin importar el lenguaje de programación con el que esté trabajando y, en lugar de hacer que el desarrollador escriba su propia versión de esa funcionalidad, VBA tiene algunas de estas funciones empaquetadas y podemos confiar en ellas cuando queramos hacer algunas de ellas estas operaciones de utilidad. Así que en esta lección vamos a echar un vistazo a un par de estas funciones disponibles. Comencemos escribiendo nuestro procedimiento. Voy a llamar a este procedimiento diversión con funciones de VBA. Aquí es donde se vuelve un poco confuso. Algunas de estas funciones VBA son muy similares a las funciones de la hoja de cálculo de Excel. Por ejemplo, en la interfaz Excel tenemos una función inferior. La función inferior toma una cadena o una referencia de celda y devuelve la versión en minúsculas de esa cadena. Aquí en el VBE tenemos una funcionalidad equivalente, pero es un nombre de función separado que se llama LCASE. LCASE es la abreviatura de minúsculas. Echemos un vistazo a cómo funciona. Voy a hacer la impresión de puntos de depuración y solo voy a escribir el nombre de la función. Se llama L mayúscula, C mayúscula, L mayúscula. Abrimos paréntesis y se puede ver aquí en la sintaxis que nos está proporcionando en el resaltado amarillo que se espera un argumento de cadena. Lo que va a hacer es tomar esa cadena y devolverla a nosotros con todos los caracteres en minúsculas. Si introduzco una cadena como hola, todas las letras mayúsculas, si ejecuto este procedimiento con F5, eche un vistazo a la ventana inmediata, podemos ver que nos devuelve el saludo en caracteres minúsculas. Ahora puede que se pregunte de dónde viene este caso L. Bueno, resulta que todas estas funciones de utilidad de VBA son métodos que existen en el objeto VBA. Hemos hablado sobre el objeto VBA un poco brevemente antes. Ese es el objeto que contiene el método de cuadro de mensaje y también contiene todos estos métodos auxiliares que tenemos como desarrolladores. Solo para mostrarle la sintaxis equivalente en la línea de abajo, si de puro impresión de puntos y hago VBA, recuerde que este es el lenguaje que estamos aprendiendo, pero el modelo de objetos Excel también tiene un objeto llamado VBA cuyos métodos son todas estas funciones de utilidad útiles. Si pongo un punto aquí, podemos ver una lista de todos los métodos disponibles en este objeto e incluyen cosas como LCASE. Así que si me desplazo hacia abajo aquí o, de hecho, si escribo L puedes ver que hay una caja L. Entonces, debido a que estas funcionalidades son tan comúnmente utilizadas por los desarrolladores, el editor de Visual Basic es lo suficientemente inteligente como para saber que estamos haciendo referencia a ellas y no es necesario darle el prefijo VBA. Si desea hacer eso por todos los medios, adelante. Me gusta porque es mucho más explícito. Tiene sentido de dónde proviene el método, pero tenga en cuenta que la sintaxis de estas dos líneas es exactamente la misma. Entonces, si ejecuto este código tan pronto como elimine esta salida, veremos dos casos en los que la cadena está en minúsculas. Así que si ejecuto, ahí vamos, dos saludos todos con caracteres en minúsculas. Muy bien, voy a eliminar nuestra salida de nuevo, y durante el resto de esta lección no voy a usar el prefijo VBA. Eres más que bienvenido, pero voy a mantener las cosas un poco más ligeras. Realmente depende de las preferencias personales. Así que hablamos sobre el caso LLK se devuelve la versión en minúsculas de una cadena. Tenemos, por supuesto, el complemento función de la caja U. La U es, por supuesto, la abreviatura de mayúsculas. Así que esto hace lo contrario. Acepta cualquier tipo de cadena y la devuelve con todos los caracteres en mayúsculas. Así que hola a todos en minúsculas. Cuando ejecutamos eso a través de UCASE, vamos a obtener un valor de hello all caps aquí mismo. También tenemos una función muy útil cuando queremos probar la longitud de una cadena que representa el número de caracteres dentro de ella y esa función se llama len. Así que LENL mayúscula. Si le damos una cadena como Excel, Excel tiene un total de 5 caracteres. Entonces, cuando ejecuto esto, deberíamos obtener 5 aquí mismo. Tenga en cuenta que los espacios cuentan. Entonces, si agrego un espacio adicional aquí y ejecuto esto, obtendremos un valor de 6. Por lo tanto, cualquier tipo de caracteres válidos en una cadena que incluyan no solo letras, sino también números, símbolos, signos de exclamación, hashtags, espacios, todos ellos cuentan como caracteres. Así que ten cuidado con eso. Ok, también tenemos una de mis funciones favoritas, que es el recorte. Yo creo esto es equivalente a la función de recorte exacto en la interfaz de Excel en el sentido de que el nombre es exactamente el mismo aquí que en la interfaz de Excel. Simplemente se llama recortar y recortar elimina todo el espacio en blanco inicial y final,
lo que significa que siempre que tenga una cadena que tenga un montón de caracteres adicionales de espacio, déjame poner una cadena aquí. Tanto espacio aleatorio. Voy a agregar un poco de espacio extra al final. Lo que hace trim es eliminar todo ese espacio extra al final y al principio de una cadena. Así que cuando ejecuto esto, vamos a obtener la cadena pura con tanto espacio aleatorio. Por lo tanto, siempre que desee recopilar, digamos, la entrada del usuario, siempre puede ejecutarla a través de una función de recorte para asegurarse de que no haya espacios o caracteres adicionales en ninguna parte al final. A veces, a los usuarios les gusta hacer muchos espacios o cosas así. Esto también puede ser particularmente útil cuando se limpian archivos de texto que tienen un formato deficiente. El recorte es una función muy buena. Finalmente, la última, la función que quiero mostrarles aquí es la función enstring. Se parece un poco a esto. Voy a hacer una impresión de puntos de depuración. La función se llama encadena, pero está abreviada, por lo que va a ser I mayúscula en S mayúscula str. Es la abreviatura de cadena. Este en realidad toma un par de argumentos diferentes. Puedes ver que el primero es start y va a representar la posición inicial del índice o donde queremos comenzar a buscar en una cadena. Lo que esto va a hacer es que nos va a decir si puede encontrar una subcadena dentro de una cadena original que estamos buscando. Así que siempre que quieras comprobar si existe algún tipo de carácter o carácter en una cadena más grande, puedes usar la función enstring. Le dirá si algo está en una cadena. El primer argumento es donde queremos comenzar en caso de que desee comenzar, por ejemplo, a la mitad de la cadena o hacia el final. En este caso queremos empezar por el principio, así que voy a poner el número 1. 1 solo significa el primero carácter, así que si quieres empezar por el quinto carácter, pones el número 5. Décimo carácter, pones el número 10 y así sucesivamente. Así que quiero empezar por el principio de la cadena. El primer argumento va a ser la cadena en la que voy a mirar. Digamos que tengo una cadena como si mi número fuera 5, 5, 5, 5. Voy a cerrarlo y digamos que quiero comprobar si esta cadena tiene un valor. Digamos que quiero buscar un guión para que sepamos que existe aquí mismo entre los valores de 5. Así que quiero comprobar si existe y esto puede ser particularmente útil cuando, digamos, estás iterando sobre un montón de filas y quieres comprueba que contienen algo que estás buscando y puedes repetir este proceso. Por ejemplo, en un VIOCO for, puede ser bastante efectivo. Así que veamos qué sucede cuando buscamos el valor de un guión dentro de esta cadena que sabemos que existe. Déjame seguir adelante y borrar esta salida. Ejecutar con F5. Bueno, en realidad estamos. Voy a recuperar este 17 aquí. Refleja la posición del índice en la que se encuentra ese carácter por primera vez. Lo que eso significa aquí es que esta posición aquí debería ser la 17ª posición de la cadena original. Así que, de hecho, podemos contarlo. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este es el personaje número 17 en la fila y que nos va a decir eso y, por supuesto, si no se encuentra, veamos qué pasa realmente si pongo algo como un signo de dólar aquí. Vamos a ver qué valor nos va a devolver si no es capaz de encontrarlo. Puedes ver que va a llegar a 0. Entonces, lo que podrías hacer es configurar algún tipo de declaración condicional que diga que si en cadena devuelve 0, sabes que la subcadena no existe allí y puedes realizar algún tipo de lógica en esa dirección, y de lo contrario, si devuelve un número mayor que 0, sabes que esa subcadena se encuentra. Como mencioné, lo que podemos hacer es alterar el primer argumento para comenzar a buscar en un lugar diferente. Entonces, por ejemplo, sabemos que esto está en la posición 17, por lo que si quiero verificar si ocurre después, lo que puedo hacer es establecer esto en algo como 18 o 19 y comenzará la búsqueda en el carácter 18 en lugar del primero. Así que ahora nos dirá la siguiente posición en la que puede encontrar este guión, si es capaz de encontrar y la respuesta a eso es 21. Entonces, esta es la siguiente ubicación del guión, justo aquí, el guión está aquí, que es el carácter número 21 de la cadena. Tenga en cuenta que este 21 refleja el número de caracteres de la cadena, no el número de caracteres de la posición desde la que comienza. Comenzamos a buscar por aquí, pero este 21 refleja el número total de caracteres desde el comienzo de la cadena. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hay muchas más funciones de VBA disponibles. Ciertamente no puedo cubrirlos todos en un solo curso, pero te aconsejo que los busques en Google, los busques y los practiques. Pueden ser particularmente eficaz para ti como desarrollador y como programador de VBA. Realmente te ayudan con estas operaciones de utilidad, cosas que de otro modo tendrías que codificar manualmente tú mismo, como tomar la versión en minúsculas de una cadena, la versión en mayúsculas de una cadena, tomar la longitud de una cadena, eliminar cualquier espacio en blanco innecesario o, como hicimos aquí en el último ejemplo, ver si se encuentra una subcadena dentro de una cadena más grande. Muy bien, eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección, así que nos vemos en la próxima donde vamos a cubrir aún más cadenas que están disponibles en el objeto VBA. Bien, en esta lección echaremos un vistazo a 5 funciones o métodos más que están disponibles en el objeto VBA. Como recordatorio, estas funciones nos ayudan a ser más productivos como desarrolladores. Existen, por lo que no tenemos que escribir toda esta funcionalidad desde cero. Comenzaré definiendo un nuevo procedimiento. Lo llamaré más divertido con las funciones de VBA,
y esta vez notaremos que algunas de estas, nuevamente, son muy similares a funciones equivalentes en la interfaz de Excel. Por ejemplo, tenemos una función LAFRAR aquí y lo que hace LAF es aceptar dos argumentos. El primero, como podemos ver aquí, es una cadena y el segundo es un número. Podemos ver que con el on representa el número de caracteres que queremos tomar del lado izquierdo de la cadena. Entonces, por ejemplo, si tuviera un número de teléfono como 5555, 5555 y quisiera extraer el código de área, que son los primeros 3 dígitos, para hacer eso, puedo poner un 3 aquí. Esto significa los 3 primeros caracteres de la cadena que se pasa como primer argumento. Entonces, cuando ejecuto esto, vamos a obtener un valor aquí de 555. Si reemplazo esto con algo como 2, solo obtendremos los dos primeros caracteres 55 y la misma lógica funciona con tantos caracteres como queramos poner aquí y siempre que la cadena sea. Aquí tenemos una función equivalente llamada derecha. La derecha funciona a la inversa, toma caracteres del extremo derecho de la cadena. Así, por ejemplo, si tuviera alguna dirección California 90210 y quisiera obtener el código postal siempre son los últimos 5 caracteres de una dirección. Lo que puedo hacer para obtener los últimos 5 caracteres del lado derecho de la cadena es usar el método correcto, darle la cadena quiero 5 caracteres desde el final. Cuando ejecuto esto, podemos ver aquí está 90210 que representa los últimos 5 caracteres. Si, en cambio, quisiera obtener tanto el código postal como el estado, recuerde que no son solo estos dos más estos 5, también tengo que tener en cuenta el espacio intermedio aquí. Así que esto es un total de 8 caracteres. Entonces, si pongo 8 aquí, voy a obtener los últimos 8 caracteres de la cadena y eso va a ser igual a K90210. Nuestra siguiente función aquí va a ser mid. Así que LAF toma desde el lado izquierdo de la cuerda o el principio right toma desde el lado derecho de la cuerda o el final y también tenemos la función mid que toma desde el medio de una cuerda. Lo primero que damos aquí es de nuevo el cadena de la que vamos a extraer, pero esta vez vamos a tener que proporcionar dos argumentos. El primero va a ser el punto de partida, que va a ser la posición de la que queremos empezar a extraer y el segundo argumento es cuántos caracteres queremos tomar de esa posición. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque la posición inicial se va a incluir en el número de caracteres que extraemos. Por ejemplo, digamos que tengo la cadena MR Excel y quiero sacar la palabra Excel. M va a ser 1, R va a ser 2, el punto es el número 3, el espacio es el carácter número 4 y la E mayúscula donde quiero empezar es el carácter número 5. Así que el primer argumento que quiero poner aquí es 5. Eso significa comenzar en la posición 5, comience en esa E mayúscula en esta cadena. El segundo argumento que pongo aquí es el número de caracteres que quiero sacar, incluida esa posición inicial. Entonces, si empiezo en E como mi quinta posición, quiero hacer 1, 2, 3, 4, 5. Así que mi segundo, el argumento aquí también va a ser 5. Entonces, cuando ejecute esto, permítame eliminar todo mi código de la ventana inmediata, voy a obtener un valor de Excel. Lo he sacado. Si solo quisiera, digamos exe, por supuesto, todo lo que tengo que hacer allí es reemplazar esto con 3. Eso significa que comienza en la posición número 5, saca 3 caracteres de esa posición. Así que vamos a obtener exe. Muy bien, cosas bastante simples. Quedan dos funciones más en esta lección. El primero se llama cadena inversa. Va a ser str. Así que, de nuevo, solo una versión abreviada de string, S mayúscula, R mayúscula reverse. String reverse toma una cuerda como paja y te da el reverso. Así que la cuerda como si estuviera volteada desde el final hasta el principio. Entonces, si echamos un vistazo a esto, ¿qué es la palabra paja al revés? Resulta que en realidad son verrugas. Así que puedes ver que la S se ha movido al final, la T ha sido la segunda desde el final, etc. Básicamente, la cuerda ha sido volteada, una imagen especular de ella. Muy bien, y finalmente la última uno que quiero mostrarles aquí se llama reemplazar. Esto es exactamente igual que la funcionalidad de búsqueda de controles en la interfaz de Excel siempre que desee buscar todos los valores y reemplazarlos por otra cosa. Entonces, lo primero que queremos hacer es proporcionar una cadena y esta es la cadena en la que realmente vamos a reemplazar algo. Digamos que tengo un número de teléfono aquí como 555, 555, 5555 y he separado el código de área y los números aquí con un espacio. Y digamos que quiero reemplazar todos esos espacios con un guión. ¿Cómo lo haría? El segundo argumento después de la cadena en la función replace es el carácter que quiero buscar. El carácter que quiero reemplazar. Entonces, ¿qué quiero buscar en esta cadena? Quiero buscar un carácter de espacio vacío. Así que solo voy a hacer comillas dobles con un espacio entre ellas. Voy a poner una coma y finalmente mi tercer argumento, como podemos ver aquí, es replace. Bplus también va a ser una cadena y esto representa lo que quiero, para usar para llenar realmente el espacio. Lo que quiero hacer, lo que quiero usar para reemplazar el espacio o cualquier carácter especificado como el argumento anterior. Entonces, ¿por qué quiero reemplazar el espacio?
Quiero reemplazarlo con un guión, así que puedo hacer esto cerrando mi llamada a la función con los paréntesis. Entonces, cuando ejecuto esto, vamos a ver este número y vamos a reemplazar todos los espacios, el primer argumento con un guión, el segundo argumento. Entonces, aquí en 5, puedes ver que ha sido reemplazado por un guión. Podemos reemplazarlo con otra cosa, por ejemplo, si quiero buscar un espacio fijo, pero reemplázalo con un signo de exclamación. Podemos ver esto. Ahí vamos, hemos reemplazado todos los espacios con eso con signos de exclamación o si quiero buscar algo diferente ese es mi primer argumento. Entonces, si quiero reemplazar cada aparición del carácter 5 con un signo de exclamación, simplemente lo cambio y ahí vamos, solo obtenemos esta extraña cadena de signos de exclamación. Está bien, eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hemos dejado que extrae los caracteres del lado izquierdo de la cadena. Le damos la cadena y el número de caracteres. Tenemos RAG, que también toma una cadena y extrae este número de caracteres del lado derecho. Tenemos la función mid, es otra función de texto, acepta una cadena, luego la posición inicial del primer carácter que desea comenzar a extraer e incluyendo esa posición. El segundo argumento es cuántos caracteres reales queremos extraer. Tenemos string-divers con una abreviatura aquí de str que toma una cadena como argumento y le da la cadena invertida, volteada y finalmente reemplazada, que reemplaza un cierto número de caracteres con lo que especifique. Le damos la cadena, le damos el carácter o caracteres que estamos buscando reemplazar, y luego con que queremos reemplazarlos, ese es el tercer argumento. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí, nos vemos en la próxima lección. En esta lección, echaremos un vistazo a la función de división que nos permite dividir una cadena en cada aparición de un delimitador. Es muy, de forma similar a cómo funciona el texto en columnas, pero se nos permite hacerlo desde el editor de Visual Basic Creo. Vamos a suponer tengo algunos valores en la celda A1, podemos imaginar que estas son métricas de rendimiento financiero para nuestra empresa, tal vez tengamos algo como ingresos, ganancias y gastos, y todos estos números están separados por una barra diagonal. ¿Cómo podemos dividir estos valores para ponerlos en celdas, digamos B1, C1 y D1? Bueno, lo que puedo hacer aquí es definir un procedimiento que voy a llamar cosas divididas. Muy bien, lo primero que quiero hacer aquí es declarar una matriz que realmente pueda usar para almacenar lo que eventualmente será mi valor de división. Así que este es un caso de uso de la vida real para las matrices que acabamos de presentar en la sección anterior. Así que esto es lo que puedo hacer, puedo definir una variable, voy a llamarla resultados, para convertirla en una matriz, tengo que poner esos paréntesis al final y esto tiene que ser una matriz de cadenas, y explicaré por qué en un segundo, aunque estemos lidiando con números. Así que justo aquí de hecho, voy a asignar resultados a la invocación del método split. Como recordatorio, el método split se llama o se encuentra en el objeto VBA, pero nuevamente, el objeto VBA no es necesario porque se asume automáticamente. En este caso lo voy a mantener ya que ya lo escribí y el argumento split toma el método split en lugar de tomar dos argumentos. El primero es el valor que queremos dividir y el segundo es el símbolo o delimitador real por el que vamos a dividir. Entonces, en este caso, quiero dividir los valores en la celda A1 para poder especificar el rango A1 y recordar que este sigue siendo el objeto de rango, por lo que tengo que obtener el valor real de la celda agregando esa propiedad de valor. Una vez que pongo una coma aquí, puedo ingresar mi segundo argumento al método de división y ese es el delimitador real, que es el símbolo por el que quiero dividir. En este caso, puedo poner comillas dobles y poner la barra diagonal, este va a ser el símbolo que VBA va a usar para separe esa cadena. Entonces, la razón por la que necesitamos tener una matriz de cadenas es porque el método split solo funciona en una cadena y devuelve un montón de cadenas, es una operación basada en texto, no puede hacerlo, por ejemplo, en una secuencia de números, por lo que tenemos que tratar todo como una cadena aquí para que esto funcione. Ahora sé que los resultados van a ser una matriz, va a aparecer una matriz de tres valores 100, 55 y 35 y podemos seguir adelante y escribir esos valores en las celdas superiores de las columnas B, C y D. Entonces, digamos que quiero apuntar al rango B1, puedo hacer un valor aquí, puedo tomar mi matriz de resultados, puedo extraer el elemento en la primera posición que es 0, también puedo apuntar al rango C1, quiero obtener el segundo elemento o elemento dentro de mi matriz de resultados que va a tener una posición de índice de 1 y finalmente range de 1, quiero escribir el valor final que va a ser resultados 2. Cuando ejecuto esto, obtendremos un resultado muy similar al texto de las columnas, hemos dividido con éxito el valor en la celda A1. Y rellenamos esos valores en B, C y D. Lo que es realmente genial es que si realmente hacemos clic en estas celdas, podemos ver que en realidad todavía van a estar representadas como números. Incluso podemos hacer algo como una suma aquí para validar que Excel no los va a tratar como texto, los va a tratar como números, porque así es como interpreta una lista general de un número en un celda. Aunque aquí lo estamos representando como una cadena, Excel es capaz de averiguar que nos referimos a algo numérico en la interfaz real.
Una cosa a tener en cuenta aquí es que hice que la matriz sea dinámica, lo que significa que puede almacenar cualquier número de valores. Imagine que tuviéramos un escenario en el que en realidad hubiera algunos números adicionales adjuntos al final de la celda A1. Imagínese que tenemos otros 10 números y tal vez una celda más abajo tiene otros 5 números. No queremos imponernos ninguna restricción en cuanto al tamaño de la matriz porque podemos quedarnos sin espacio. Con una matriz dinámica, esencialmente tenemos suficiente espacio para tantas divisiones como VBA necesite. Divida la cadena original para que sea una especie de contenedor flexible que podamos usar para cualquier dato que necesitemos que contenga. Este es un ejemplo de cómo las matrices entran en práctica cuando se trabaja con datos de la vida real y, por supuesto, si tienes una columna de este tipo de valores en la que todos están separados por una barra diagonal, puedes hacer algo como un bucle for y repetir este proceso en cada celda, almacenando cada fila o celda subsiguiente en una matriz y luego repitiendo nuevamente el proceso para pegar los valores en las celdas B, C y D. Es solo una forma alternativa de realizar la función de texto a columnas en Excel, solo que usando muchas más de las funciones reales de VBA que están disponibles en el idioma. En esta lección, echaremos un vistazo a la familia de funciones sys que devuelven valores booleanos verdaderos o falsos. Cada una de estas funciones acepta un solo argumento, una sola entrada, y van a procesar ese argumento y devolver true si el argumento se puede interpretar como un tipo de datos específico. Es un poco difícil de explicar, pero es un concepto muy simple. Comencemos con nuestra primera función aquí, que se llama isNumeric. IsNumeric toma un solo argumento y va a devolver true si el argumento que le damos es de hecho un número, si es numérico. Entonces, por ejemplo, si le doy un argumento de 5, vamos a obtener un valor de true que es numérico. Si le doy en lugar de un número de coma flotante como, digamos, 3.14, también vamos a obtener un valor de true, y si le damos algo que no sea un número, como, por ejemplo, una cadena aleatoria. Aquí hay una cadena aleatoria, literalmente, vamos a obtener un valor de false. Hay una gran advertencia con esta función, un poco de confusión, que es que si realmente le damos a isNumeric un valor booleano, por ejemplo, isNumeric true, en realidad vamos a obtener un resultado sorprendente que va a ser verdadero y los mismos resultados se aplicarán si le pasamos el booleano alternativo que es falso. Creo que la razón por la que esto es así es porque detrás de escena, VBA en realidad almacena un verdadero y falso, los booleanos, como números. Creo que uno de ellos es 0 y uno de ellos es -1, aunque podría estar equivocado, pero estos son solo dos valores y creo que en la arquitectura están representados como algún tipo de representación numérica, por lo que es una gran advertencia. IsNumeric devolverá true si le pasas cualquier tipo de booleano, así como cualquier tipo de número para cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de datos, lo hará. Devuelve false. Tenemos funciones similares que podemos presentar en esta lección, y todas funcionan exactamente de la misma manera. Les damos un argumento y devuelven true si el argumento es de un tipo de datos especificado, por lo que, por ejemplo, tenemos una función complementaria aquí llamada isDate. isDate toma un argumento, y si el argumento, incluso si es una cadena, se puede interpretar o representar como una fecha, vamos a obtener un verdadero, así que, por ejemplo, si lo hago el 15 de mayo de 2018, vamos a obtener un valor booleano de verdadero, si en lugar de eso, hago isDate y le doy un cadena aleatoria como goodye que no se puede interpretar como una fecha, por lo que vamos a recuperar un falso. Hay un par más para presentar aquí y luego los aplicaremos todos en un procedimiento a este grupo de datos que estoy seguro de que has visto en el lado izquierdo de mi interfaz de Excel. Entonces, uno más que quiero presentar antes de continuar con eso es isEmpty. isEmpty en realidad acepta un objeto de rango y va a devolver true si ese rango de celdas está vacío y falso si no lo está. Veamos un ejemplo que nos va a devolver una mentira. Por ejemplo, el rango de la celda A1 no está, por supuesto, no está vacío, tiene la palabra valor, por lo que si literalmente le doy el rango aquí mismo de la celda A1, ni siquiera necesitamos agregar el valor del punto porque literalmente estamos pasando todo el objeto de rango y nos va a dar verdadero si ese rango está vacío, ese rango, por supuesto, vaya. Veamos qué sucedió aquí. Creo que necesitamos un paréntesis de cierre adicional que es correcto, eso es para cerrar el reales. Invocación de función vacía. Muy bien, por supuesto, eso no está vacío. Así que vamos a obtener falso y si hago una celda aleatoria que está en blanco, por ejemplo, hagamos un rango. ¿Qué tal C20 está muy cerca de que ahora vamos a obtener un valor de verdadero porque ese rango está vacío? Muy bien, hay uno más que quiero mostrarles en esta lección, que va a ser isError y que va a devolver verdadero si la celda o el valor representa un error y falso si no, pero quiero mostrárselo en el contexto de nuestro procedimiento. Así que sigamos adelante y borremos este contenido aquí mismo y movamos esta ventana inmediata un poco hacia abajo y luego podemos ponernos a trabajar en nuestro procedimiento aquí mismo. Bien, entonces lo que quiero hacer en este procedimiento es en realidad iterar sobre todos los valores en la columna A desde la celda A2 hasta la celda A8. Pero vamos a hacerlo más dinámico que eso. Vamos a hacerlo lo suficientemente flexible como para responder a cualquier número de filas, y lo que quería hacer es calcular el tipo de datos de estos valores que quiero ver si son numéricos, si son una fecha, si la celda está vacía o si es un error, y entonces podemos echar un vistazo y ver.
Podemos simplemente pegar estos valores, en lugar de eso, podemos pegar esos verdaderos y falsos aquí, y vamos a tener este pequeño gráfico que nos mostrará los verdaderos y falsos para cada evaluación de los valores del lado izquierdo con las funciones de nivel superior. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo así? ¿Cómo puedo obtener una tabla que se vea así, y así, poblada todo el camino para cada fila? Así es como podemos hacer algo así en mi editor de Visual Basic. Voy a declarar un procedimiento que voy a llamar averiguar el tipo de celda y obviamente voy a necesitar una variable iteradora para hacer un bucle desde la fila 2 hasta la fila inferior. Así que voy a hacer esto dim tan largo y sigamos adelante y obtengamos la última fila o la última fila, así que voy a declarar una variable llamada última fila, voy a hacerla larga. Voy a seguir la sintaxis familiar que estamos ahora bastante cómodo con la esquina inferior izquierda en la columna 1 de la columna A. Usar la propiedad en para subir, esto nos llevará a la última fila automáticamente y luego solo obtendremos la propiedad pro para obtenerla como un número. Muy bien, voy a estar iterando sobre un montón de valores y en realidad no voy a estar seguro de cuáles van a ser esos valores. Así que lo que puedo hacer es que esto es de nuevo una rareza bastante grande porque tratamos de ceñirnos a tipos de datos explícitos. Pero en realidad voy a declarar una variable llamada val y voy a convertirla en una variante y esto solo le permitirá almacenar cualquier cosa y evitar el posibilidad de error. Ahora, esto va a almacenar val y la otra cosa que realmente quiero usar aquí para que podamos unir algunos de los conceptos de la sección anteriores que quiero usar. Una matriz aquí también, así que solo voy a declarar una matriz aquí cálculos y voy a querer que tenga 4 valores para cada fila que van a representar los valores que quiero pegar en las columnas B a E. Por lo que si tengo 4 valores, mi posición final en el índice aquí va a ser 3, voy a convertirlo en una matriz de tamaño fijo y, por supuesto, esta matriz contendrá booleanos correctamente porque todas estas funciones van a devolvernos verdaderos o falsos, por lo que puedo hacer que esto sea una matriz de valores booleanos. Muy bien, ahora estamos listos para calcular, voy a calcular desde y igual a 2 hasta la última fila de datos, sea lo que sea, ahora tenemos 8, pero podemos hacer que funcione más tarde con cualquier número de filas y, por supuesto, tengo que incrementar y esto es lo que quiero hacer, primero quiero obtener el valor en mi celda, por lo que tengo val, que puede almacenar cualquier tipo de valor y solo voy a obtener la columna de celdas en lugar de la fila número 1, o más bien, la fila más bien va a ser y, que va a ser un valor dinámico. La columna va a ser un valor consistente del número 1 y solo voy a obtenerlo, por lo que el valor ahora va a almacenar 5, luego 3, 14, luego Santa Claus, etc., todos los valores que tengo ahí mismo a mi izquierda y lo que puedo hacer aquí es en realidad poblar la matriz con los booleanos y simplemente calcularlo a lo largo de la iteración, por lo que puedo hacer es algo como esto, cálculo 0, que es el primer elemento va a ser el resultado de es numérico y voy a pasarle el valor, sea lo que sea, en esa iteración específica. Puedo repetir esa lógica para las ranuras restantes en mi matriz, lo que puedo hacer es fechar. Para mi segunda que hemos jugado con todos estos en el inmediato ventana, por lo que sabemos que es numérico, sabemos que es la fecha, sabemos que está vacío, en realidad puede pasarlo válido porque recuerde, si la celda está vacía, solo nos devolverá una cadena vacía y esto podrá descifrar eso y luego, por supuesto, podemos hacer cálculos 3 para el final y este es uno completamente nuevo que quiero presentarles, que es ese error y ese error, por supuesto, va a devolver verdaderos y lo que obtenemos es un error real, así que aquí en la celda A7 como ejemplo, he intentado dividir el valor 11 por 0, lo que, por supuesto, es matemáticamente imposible, por lo que obtenemos este error de división por 0 eso se considera un error, por lo que cuando se pasa a ese error, devolverá true para cualquier otro valor válido, ya sea un número entero, una fecha o una cadena, es un error, devolverá falso porque no es un error, está bien, genial, así que ahora tenemos una matriz que va a almacenar todos los valores que queremos pegar de nuevo. Sigamos adelante y peguemos los de cualquier fila que esté en el que puedo obtener del valor y que va a ser la fila dinámica que vamos a querer comenzar en una columna número 2, pero esto solo va a representar una sola celda, por lo que podemos seguir adelante y usar un método antiguo que puede haber olvidado, que es redimensionar. Redimensionar representa o nos permite tener la capacidad de cambiar el tamaño de un arreglo de celdas a un arreglo de celdas múltiple. El primer argumento es cuántas filas quiero tener y el segundo es cuántas columnas, por lo que comenzar desde una sobre lo que quiero hacer es tener una fila y 4 columnas, por ejemplo, mientras iteramos sobre la fila 2, quiero comenzar en esta celda y quiero cambiar su tamaño para que tenga este tamaño. Luego en la siguiente iteración vamos a comenzar en esta celda y vamos a cambiar el tamaño a eso y continuar ese proceso hasta el final y, por supuesto, lo que puedo hacer aquí cuando tengo un rango conveniente que tiene exactamente el mismo número de celdas que el número total de valores en mi matriz es que literalmente puedo asignar esto a los cálculos y va a pegar toda esa matriz allí mismo en ese bloque de 4 celdas bastante conveniente y creo que esta es una solución muy elegante y esto puede ser un buen ejemplo de donde se pueden usar matrices en un escenario de la vida real, hace que este código sea
realmente limpio y fácil de leer y que debería hacerlo, que debería hacer todo lo que queramos y tan pronto como ejecute esto, deberíamos ver un montón de verdaderos y falsos poblar aquí. Vamos a seguir adelante y darle una oportunidad. Solo voy a presionar F5 y ahora podemos ver que hemos poblado esto con un montón de valores. Por supuesto, puedo borrar esto y continuar agregando valores aquí. Hagamos otro, hagamos sola, vamos a hacer 10, vamos a hacer algo como vamos a hacer un booleano en realidad que debería devolver como un recordatorio que se devuelve verdadero para es numérico y, por supuesto, puedo ejecutar esto y cuando ejecuto esto hemos ajustado dinámicamente sin importar cuántas filas tengamos. Así que cuando presiono F5 ahí vamos a obtener todos esos valores poblando hermoso. Así que nosotros bueno, ahora tenemos una pequeña mesa agradable que es reflejando el estado de todos esos valores de retorno de esas funciones. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Llamo a esto la familia de funciones. Es una familia de funciones relacionadas. Todas ellas funcionan de manera muy similar. Todas han tomado una entrada o un argumento de un valor específico o una celda específica y van a devolver, ya sea que esa entrada sea un tipo de datos específico, por lo que es numérico va a devolver si es un número, pero también se va a convertir en verdadero para los booleanos. No olvide que también tenemos sDate, que devolverá true si el argumento pasado en es una fecha que tenemos está vacía, que es. Vamos a devolver true si el argumento pasado es null o vacío y tenemos isError que devolverá true si el argumento es un error. Podemos ver que el único lugar donde que resultó ser verdadero en esta columna es en realidad esta división por 0 error, para todo lo demás resultó ser falso. Muy bien, eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Así que veré en la siguiente. En esta lección, echaremos un vistazo a algunas funciones que están disponibles en el objeto VBA que se ocupan de la fecha y la hora, específicamente cuando se trata de tratar con la fecha y la hora en este momento, a partir del momento en que estamos ejecutando un procedimiento específico, por lo que si desea, por ejemplo, calcular dinámicamente un mes determinado o una hora determinada, por ejemplo, cuando está ejecutando este procedimiento y quieres escribir eso en algún tipo de celda, puedes usar estas funciones auxiliares que están disponibles en el objeto VBA. Así que aquí en mi editor de Visual Basic declararé un procedimiento que solo voy a llamar diversión con fechas y horas, y lo que puedo hacer aquí es comenzar con un par de impresiones de depuración simples, por lo que depurar impresión de puntos, tenemos un objeto VBA y tenemos en él una función conveniente llamada fecha. Fecha en realidad nos devolverá la fecha actual, por lo que el año, el mes y el día, por lo que una cosa complementaria a eso va a ser el tiempo de punto VBA. Esto en realidad nos dará el tiempo presente y estos valores. Por el camino viene directamente de su sistema, por lo que de su computadora, por lo que VBA simplemente va a leer lo que esté configurado actualmente en la configuración de su sistema, por lo que cualquier fecha y hora que esté representada allí para que podamos echar un vistazo a lo que esto nos va a dar. Y cuando ejecuto F5 podemos ver que actualmente estoy grabando esto el 15 de abril de 2018 a una hora de 3:43 p.m. 3:43 en la tarde. Y una cosa más que quiero mostrarles aquí, que hay otra función disponible llamada VBA.ahora, y ahora va a ser una especie de combinación de fecha y hora. Les va a dar tanto la fecha como la hora como una cadena, así que si me deshago de esto y puedo echar un vistazo a lo que obtengo aquí, podemos ver que va a ser tanto la fecha como la hora como una, por lo que en lugar de concatenar el resultado de la fecha y la hora, simplemente puede usar ahora como un acceso directo y, por supuesto, esto debería ser obvio a estas alturas, pero debido a que se asume que el objeto VBA puede obtener exactamente los mismos valores que tenemos aquí simplemente eliminando el objeto VBA, que no va a ser un problema, así que si simplemente hago fecha, hora y ahora vamos a obtener exactamente los mismos resultados a continuación. Permítame mover esto hacia arriba y ejecutar esto. Puede ver que los resultados son idénticos, por lo que ya sea que elija incluir VBA o no, verá exactamente las mismas cosas rellenadas. Está bien, así que fecha para obtener la fecha actual, hora para obtener la hora actual y ahora, para obtener una combinación de ambos. Hay una cosa más que quiero mostrarles en esta lección, que se llama la función de serie de fecha, así que permítanme seguir adelante y borrar mi ventana inmediata, bajarla un poco. La función de serie de fecha se puede usar para generar un fecha, por lo que esto se usa para fechas a partir de ahora, a partir de cuando esté ejecutando el procedimiento, por lo que obviamente tendrá diferentes valores para la fecha, la hora y ahora. Pero si desea, por ejemplo, completar una fecha en la hoja de cálculo y desea que sea una fecha específica y no desea ingresarla manualmente como una cadena, sino que en realidad desea la representación de una fecha que se registrará correctamente en la interfaz de Excel, se puede usar una función llamada fecha serial. Así que aquí voy a crear un segundo procedimiento, voy a llamarlo createDate y en realidad voy a declarar una variable. Aquí va a ser cumpleaños y puedo declararla directamente como un tipo de datos de fecha. No hemos jugado con este por un tiempo, así que sé que cuando asigno cumpleaños lo que sea que haga aquí en el lado derecho debe devolvernos absolutamente un objeto de fecha, y eso es exactamente lo que la función de serie de fecha hará por nosotros nuevamente. La serie de fecha está disponible en el objeto VBA, pero no tenemos que escribirlo, así que solo voy a escribir la serie de fecha él. La función serial de fecha en realidad va a tomar 3 argumentos, el primero es el año, el segundo es el mes y el tercero es el día, y se espera que todos estos sean números enteros, por lo que simplemente doy el año que quiero representar como una fecha y doy en el representante representan los años, un año, el mes y la fecha, por lo que, por ejemplo,
Mi cumpleaños es 12 de abril de 1991, así que si quisiera esa fecha y representada en Excel puedo dar en 1991 como el argumento para el año que. Puedo dar en 4 como el argumento para el mes que es el mes de abril y puedo dar en 12 como el día que es el 12 de abril. Esto va a generar un objeto de fecha y puedo seguir adelante y usarlo. Por ejemplo, puedo escribirlo. Para que sea un rango de 1 simplemente poblaré esa fecha allí mismo y cuando ejecuto esto con F5 puedes ver que ahora está un poco oculto, pero si amplío esto allí, tenemos una fecha válida. Déjame ver si puedo ir a casa y realmente mostrarte si expando esto un poco en la dirección opuesta que podemos ver ahora que se está representando aquí en la hoja de trabajo como una fecha, por lo que todas las funcionalidades relacionadas con la fecha y la hora estarán disponibles para nosotros, por lo que si desea completar una fecha en una hoja de trabajo, la forma más fácil de hacerlo es utilizando la función de serie de fecha y simplemente pasándole el año, el mes y un día como números enteros como argumentos, y eso le dará una fecha válida con la que puede trabajar ya sea en VBA o simplemente en la interfaz de Excel. Eso es todo lo que hay que cubrir. En esta lección, hablamos sobre muchas de las funciones relacionadas con la fecha y la hora en el objeto VBA, y en la próxima lección continuaremos sobre este tema e introduciremos algunas más. En esta lección, echaremos un vistazo a algunas funciones adicionales de fecha y hora que están disponibles en el objeto VBA que pueden ser particularmente útiles cuando se trata de extraer un dato específico de una fecha, por ejemplo, el año de una fecha o el mes en ella, o incluso la hora o el minuto en una fecha y hora, por lo que todas estas funciones vuelven a estar disponibles en el objeto VBA de nivel superior, pero el objeto VBA sí, no tiene que ser escrito, así que voy a excluirlo en el código que escribo aquí, así que lo que voy a hacer aquí es comenzar con un nuevo procedimiento. Voy a llamarlo más divertido con fecha y hora y solo voy a hacer un montón de declaraciones de impresión de depuración. Me imagino que la mayoría de estas cosas van a ser bastante autoexplicativas, por lo que podemos introducir tantas funciones como posible. El primero que quiero presentarles es depurar imprimir el año. Año va a tomar un argumento de una fecha y le va a dar el año en que ocurrió. Ahora puede dar una fecha aleatoria, por ejemplo, puedo dar una cadena como no sé, 5, 15, 2015, pero solo para mantener las cosas muy simples. En realidad les voy a mostrar una cosa alternativa que podemos. ¿Qué es? Simplemente pasar el resultado de la función now. Recuerde que ahora nos va a devolver una fecha y una hora como un objeto de fecha válido, por lo que literalmente podemos pasarlo aquí y esta función de año luego tomará ese resultado y sacará solo el año de ese cálculo, devuélvalo a nosotros como el número. Así que lo que puedo hacer es simplemente copiar este código y vamos a mostrarles un par de funciones adicionales que podemos hacer a continuación, así que solo voy a pegar esto un total de 5 veces, por lo que tenemos el año y cuando se nos da una fecha, nos va a dar el año, tenemos un mes, que nos va a dar el mes como un número, también tenemos día que nos va a dar el día de la fecha como un número, también tenemos, por supuesto, funciones complementarias para el tiempo, por lo que nuestro nos va a dar la hora en la que ocurre una fecha o una fecha hora, tenemos minuto y tenemos segundo, así que ahora mismo. Como pueden ver en mi esquina inferior derecha, estoy registrando esto el 15 de abril de 2018 a las 4 o 4 de la tarde, así que cuando ejecuto esto con F5, vamos a obtener el año aquí mismo. Esa es nuestra primera evaluación 2018, un mes de 4 para abril, un día de 15, este 16. Representa la hora, pero está en tiempo militar, por lo que no es la hora tradicional de la mañana, PM. Así que 16 aquí representa las 4 de la tarde durante 4 minutos en la hora y 25 segundos en el minuto, para que puedan ver. Hemos tomado ahora, que se calcula dinámicamente para que sea la fecha y la hora en este momento, ya que estoy registrando esto, obviamente, cuando estés siguiendo, vas a tener un valor totalmente diferente para todas estas cosas, pero hemos tomado ese objeto de fecha y extraído todos estos hechos y detalles al respecto, usando estas funciones convenientes. Todas ellas nuevamente están disponibles en el objeto VBA, por lo que es año, mes, fecha, día, hora, minuto y segundo. Hay 3 más que quiero presentarles en esta lección, así que voy a aclarar estas cosas aquí mismo, solo voy a comentarlas ya que ya no las necesitamos y las 3 funciones adicionales que quiero mostrarles son, día de la semana, nombre del día de la semana y nombre del mes. Comencemos con el día de la semana. El día de la semana en realidad se usa para darnos el día de la semana, pero como un número por lo tanto, nos dará un valor entre 1 y 7, donde 1 representa el domingo, 2 representa el lunes, 3 representa el martes, etc. hasta el sábado, que está representado por 7, por lo que cuando desea obtener el día de la semana, por ejemplo, puede estar iterando sobre una lista de días si quieres averiguar qué día ocurrió algo, qué día de la semana ocurrió algo, cayó en el lunes o en un martes, etc. Simplemente puedes pasar esa fecha a la función del día de la semana que te dará ese número del 1 al 7, así que cuando ejecuto esto, podemos ver que es un 1, estoy grabando esto un domingo, el domingo es un 1, así que me va a dar eso como una representación numérica. ¿Qué pasa si realmente quiero que esto se represente como el día de la semana real? Así que en lugar de devolverme un valor de 1, en realidad quiero que se escriba la cadena Sunday. Para eso tenemos una función conveniente y se llama nombre del día de la semana. Ahora el nombre del día de la semana va a esperar un número entero de 1 a 7 que corresponderá nuevamente al día de la semana y nos va a devolver el equivalente de la cadena, así que, por ejemplo, aquí mismo, si lo hago, digamos un día.
de la semana y le doy un argumento de 3. Lo siento, no el día de la semana, sino el nombre del día de la semana, vamos a recuperar, eso es un martes de nuevo, porque uno representa un domingo, así que lo que puedo hacer es que si quiero el nombre real del día de la semana que está sucediendo en este momento, no puedo simplemente pasarlo ahora porque ahora es una fecha y hora, pero puedo pasar en la evaluación de la línea que hicimos anteriormente porque recuerde que el día de la semana ahora me dará el día de la semana como un número del 1 al 7, que es exactamente el tipo de entrada que el nombre del día de la semana espera un número en ese rango, así que ahora puedo ver cuándo ejecuto esto que hoy es un domingo que corresponde al día número 1 y, por supuesto, esto se va a calcular dinámicamente, por lo que es realmente genial si quieres averiguar el día de la semana en el que cayó una fecha específica, así que si quieres hacer algún tipo de cálculo, por ejemplo, ¿cuál es el más común? Fecha en que ocurra algún tipo de operación, todo eso, depende de lo que su negocio esté abordando, todo lo que es posible con el nombre del día de la semana y, por supuesto, la función complementaria que quiero mostrarle es el nombre del mes, que puede darnos el nombre del mes, como enero o diciembre, por lo que el nombre del mes espera un número nuevamente, pero por supuesto, esto va a ser del 1 al 12, siendo un enero y 12 siendo diciembre, entonces, ¿cómo podemos obtener la representación numérica del mes actual? Bueno, no podemos hacerlo ahora porque eso es ahora mismo como una fecha y hora, pero recuerde que tenemos esa función que vimos anteriormente llamada mes y mes que nos va a dar eso como un número entero del 1 al 12, por lo que si primero paso ahora al mes, voy a obtener un número del 1 al 12 y cualquiera que sea esa evaluación, lo voy a pasar al nombre del mes. El nombre del mes espera ese argumento de un número del 1 al 12 y me devolverá el nombre del mes como una cadena. Así que ahora voy a obtener en lugar del mes de 4 voy a obtener el nombre del mes real de abril. Muy bien, así que eso es todo lo que hay que cubrir. En esta lección, hablamos de 9 funciones totales disponibles en el objeto VBA nuevamente. Estas son realmente útiles para descifrar un poco específico de información sobre una fecha dada o un dada la fecha, la hora, por lo que tenemos el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo. Todos esos van a devolver valores enteros y luego tenemos un día de la semana que también va a devolver un número entero que representa el día de la semana y, finalmente, tenemos el nombre del día de la semana y el nombre del mes, que van a devolver cadenas que representan el día de la semana de domingo a sábado o el nombre del mes de enero a diciembre. En esta lección, echaremos un vistazo a cómo podemos usar las funciones de Excel existentes, como la búsqueda V en nuestro código VBA real. Es un poco interesante cuando comenzamos a hablar de funciones en VBA porque hay muchas formas diferentes en que se implementan dentro del editor real. Hay algunas funciones populares de hoja de trabajo, como izquierda y derecha, que tienen funciones VBA equivalentes, por lo que puede usar la izquierda en su interfaz de Excel, puede usarla en su código VBA. También hay algunas funciones Excel de hoja de cálculo que tienen un nombre alternativo en VBA, pero la misma funcionalidad. Por ejemplo, la función superior que le devuelve una cadena con todas sus letras en mayúsculas. La función superior en la interfaz de Excel se llama función U mayúsculas o mayúsculas en VBA, por lo que la misma funcionalidad diferentes nombres y la tercera opción disponible para nosotros es siempre que haya funciones de hoja de cálculo de Excel más complejas como la búsqueda V. Simplemente usamos VBA para invocar esas funciones desde la interfaz de Excel, le decimos a nuestro código visual básico que solo use la búsqueda V, la misma que está disponible en nuestra interfaz de Excel real como usuarios para funciones más complejas como esa, así que echemos un vistazo a cómo podemos usar algo como VLOOKUP en nuestro código real. Lo que quiero poder hacer aquí en la interfaz es ingresar un nombre en una celda. Tenemos aquí una colección de nombres de empleados junto con sus departamentos y salarios. Quiero poder ingresar un nombre como Sally. Mantenga el celda activa, así que voy a presionar Control Enter y desde mi celda activa quiero realizar una búsqueda de V en toda esta tabla y devolver el salario correspondiente de Sally aquí mismo, por lo que si no está familiarizado con la búsqueda de V o si necesita una búsqueda rápida, refresh. Todo lo que hace la búsqueda de V es que usa un rango de datos y especifica un valor para buscar en la columna más a la izquierda de esos datos, por lo que aquí cada vez que encuentra una coincidencia como Sally, por ejemplo, especificamos qué valor de columna queremos devolver, por lo tanto, ya sea que queramos devolver Sally a ti o el salario. Especificamos el valor numérico de la columna de la que queremos devolver datos cada vez que hay una coincidencia en la columna más a la izquierda de un rango de datos, por lo que si quiero el salario de Sally, puedo usar la búsqueda V y decir, oye, mira en este rango, encuentra el salario, encuentra a Sally y devuelve el salario, que va a hacer la columna 3 y va a realizar esa búsqueda por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos implementar esto en VBA? Así que voy a hacer aquí es que simplemente voy a para implementar un procedimiento llamado ejemplo de búsqueda V y solo voy a implementar aquí una variable que va a representar el valor de la celda activa porque solo voy a tomar la celda en la que se encuentra actualmente el usuario y luego realizar la búsqueda V y escribir el valor una celda en la derecha, así que permítanme hacer algo
como el valor de la celda CV, y lo que realmente voy a hacer aquí para ser completamente flexible es hacer de esto una variante, porque no sé si el usuario va a usar algo como una cadena o un número. No sé lo que van a estar buscando, así que solo voy a convertirlo en una variante en esto en este escenario limitado, que simplemente para darnos un poco de flexibilidad. Así que lo que quiero hacer es que quiero asignar CV a esencialmente lo que va a hacer nuestro cálculo aquí. ¿Cómo puedo hacer algo así? Bueno, todas nuestras funciones de hoja de trabajo están disponibles en una propiedad del objeto de la aplicación llamada función de hoja de trabajo, por lo que si hago la aplicación aquí y luego hago la función de hoja de trabajo, este es un objeto que va a tener sus propiedades y métodos propios, y estos van a ser exactamente las mismas propiedades y métodos que están disponibles en la interfaz de Excel ahora. No estoy seguro de si todas las funciones de la hoja de cálculo de Excel están disponibles aquí, pero las más populares que va a ser más probable que use van a estar disponibles aquí, por lo que puedo buscar la función de búsqueda de vista, y allí es exactamente lo mismo que en la interfaz de Excel ahora. Como recordatorio, cada vez que esté utilizando el objeto de la aplicación, todas las propiedades en él pueden ser descifradas por VBA porque están en el ámbito de nivel superior global, por lo que no en realidad necesito incluir la aplicación aquí. Voy a eliminarlo, pero solo para que entienda de dónde proviene la función de la hoja de trabajo. Proviene del objeto de la aplicación, por lo que el objeto de la función de la hoja de trabajo tiene todas nuestras funciones de hoja de cálculo de Excel. Tengo la búsqueda disponible aquí y luego voy a abrir esto, y esto en realidad va a tomar exactamente los mismos argumentos que esta función toma en el Excel interfaz, por lo que esto realmente requiere que tenga conocimiento de buscar para implementarlo aquí mismo en nuestro código de Visual Basic, por lo que lo primero que especifica en buscar es el valor que va a buscar en la columna más a la izquierda. Que lo que puedo hacer es usar mi celda activa, que siempre va a ser la celda que esté resaltada actualmente, que voy a hacer en la que acabo de escribir mi valor de ese rango de celdas. Puedo acceder a la propiedad value para obtener el valor real que escribimos. Por ejemplo, Sally y la celda de 9, lo siguiente que necesito proporcionar es un rango real para representar lo que voy a hacer. Para buscar estos datos, por lo que mi rango aquí solo va a ser el rango A1 a C5, por lo que todo el cuadrado que he resaltado en gris en mi interfaz de Excel. El tercer argumento para buscar será la columna de la que quiero devolver los datos, asumiendo que hay una coincidencia en la columna más a la izquierda. Por lo tanto, si Sally se encuentra en la columna A aquí, ¿qué columna quiero? Para devolver el valor correspondiente de 1, 2 o 3, o, en otras palabras, la columna A, B o C. Si quiero el salario, que va a ser la columna 3 desde dentro de mi rango, por lo tanto voy a poner 3 aquí. Un recordatorio importante sobre buscar es que este 3 representa la columna relativa a la rango, así que en este caso no me refiero a la columna 3 en toda la hoja de trabajo, me refiero a la columna 3 dentro de mi rango, por lo que si este rango se desplazó un par de columnas a la derecha, digamos que esto estaba en desde D1 a F5, seguiría siendo la columna 3 aquí porque es 3 en relación con el rango, no en relación con la hoja de cálculo real. Y el argumento final aquí va a ser un booleano. Esto creo que esto se usa muy raramente en buscar hasta donde yo sé, pero se usa siempre que desee especificar una coincidencia directa o indirecta. Por ejemplo, si está tratando de encontrar un número entre dos valores, es posible que desee especificar un valor de true aquí, pero si está buscando una coincidencia directa como estamos aquí, queremos hacer coincidir directamente a Sally, no lugares en entre, queremos una coincidencia literal exacta. Podemos especificar un valor falso, y eso es lo más común que vas a encontrar cuando la gente está usando buscar solo un valor falso para ese cuarto argumento. Está bien, así que ahora vamos a tener ese retorno real valor en mi variable CV, y es por eso que declaré como una variante, porque no sabemos exactamente qué podría ser un número, podría ser una cadena, podría ser una fecha, así que ahora hemos podido capturar eso, pase lo que pase, pero aún necesitamos escribirlo en nuestra hoja de cálculo porque la simple realización de esta función buscar en realidad no hace nada, solo recopila eso. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es apuntar a nuestra celda activa, que es donde el usuario acaba de ingresar su valor y en qué celda se encuentra actualmente, y podemos usar la propiedad offset en un rango que nos permite navegar desde esa celda, y queremos navegar 0 filas hacia abajo y una columna sin importar de dónde seamos de esa celda, y eso nos dará un rango completamente nuevo object, una sola referencia de celda, y queremos tomar el valor de ese nuevo objeto de rango y queremos escribir CV, que es nuestro valor de celda allí, y eso debería hacerlo. Esto debería implementar la celda de la función blockup usando el valor de la celda variable. Así que lo que podemos hacer aquí es probar esto un par de veces. Lo que puedo hacer es hacer clic en esta celda aquí. Esta es ahora nuestra celda activa de 9. Si voy aquí y ejecuto con F5, estamos obteniendo el salario aquí mismo. No está formateado como un salario, pero eso está totalmente bien. Obtenemos 41.943. Eso es correcto. Si hago algo más como Jack y me aseguro, presiono Ctrl Enter para permanecer en esta celda. Ejecuto mi código aquí mismo. Allí obtenemos el salario de Jack, y solo para asegurarme de que esto esté funcionando en otro lugar, puedo ir a otro lugar, por ejemplo,
Aquí mismo y probemos su Control Enter para permanecer en la celda F5 para ejecutar desde mi editor de Visual Basic y allí tenemos el valor adecuado para su que es 42.889 perfecto, así que este es solo uno por ejemplo, de las funciones que están disponibles en la función de hoja de cálculo, tiene más de 200 funciones de Excel disponibles allí que puede utilizar, probablemente no necesitará usarlas todas, pero están disponibles para usted y tomarán exactamente los mismos argumentos que en el interfaz de Excel real y, de nuevo, esto solo va a existir para aquellas funciones de hoja de trabajo que son realmente más complejas. Puedo imaginar algo como COUNTIF o algo if va a estar aquí también, siempre que sea una operación simple que es común a la programación, por ejemplo, en mayúsculas algo. Probablemente va a encontrar una función VBA equivalente aquí en el editor de Visual Basic que puede usar, a veces puede tener el mismo nombre que la función en la interfaz de Excel, a veces puede que no, pero de todos modos podrá usarlo en la interfaz de Excel, más bien en el editor de Visual Basic, pero siempre que tenga funciones más complejas que tomen múltiples argumentos que son clave y parte de la funcionalidad fundamental de Excel, encontrará una implementación equivalente de eso en el objeto de función de la hoja de trabajo aquí mismo en el Visual Editor básico y, como recordatorio final, esto está disponible en el objeto de aplicación de nivel superior que se encuentra en la parte superior del modelo de objetos de Excel. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección, así que nos vemos en la próxima. En esta lección, echaremos un vistazo a las funciones personalizadas, que son una de mis características favoritas en VBA, por lo que sabemos que Excel tiene muchas funciones disponibles en su interfaz, cosas como la suma y el promedio, y miramos hacia arriba, bueno, podemos agregar funciones a esa lista para que podamos agregar funciones a las que el usuario puede acceder y utilizar en su interfaz de Excel, y la sintaxis para eso va a ser exactamente a lo que están acostumbrados. Solo el signo igual seguido del nombre de la función y sus argumentos, y esta es una de mis características favoritas porque en realidad se basa en la funcionalidad existente de Excel. El usuario no tiene que, por ejemplo, invocar un procedimiento, solo pueden usar la funcionalidad de Excel a la que ya están acostumbrados, pero tienen acceso a todo tipo de funcionalidad adicional y los beneficios de las funciones no se detienen solo en el usuario. En la interfaz de Excel también son muy beneficiosos para nosotros como desarrolladores porque las funciones nos permiten tomar código generalmente duplicado y empaquetarlo en una función separada para que puedas imaginar un escenario en el que voy a escribir muchos procedimientos que se basan en el mismo cálculo una y otra vez. Por ejemplo, digamos que estoy haciendo algún tipo de hoja de cálculo que involucra cálculos climáticos y quiero poder convertir muy fácilmente de Fahrenheit a Celsius como un pozo de temperatura. Esa es una fórmula matemática básica, es constante, solo necesitamos una entrada para representar la temperatura y luego vamos a convertir. Pero si ponemos esa lógica matemática en cada uno de los procedimientos que la utilizan, vamos a tener una gran cantidad de código duplicado cuando realmente solo queremos representarlo una vez para evitar cualquier tipo de ineficiencia en nuestro código, por lo que ese tipo de lógica, que es una especie de simple entrada barra diagonal salida, le damos a algo un valor y obtenemos una salida que se llama el valor de retorno, que es una oportunidad perfecta para envolver eso en lo que se llama una función. Permítanme mostrarles cómo funciona esto en el editor de Visual Basic, así que digamos que estoy escribiendo mi primer procedimiento en mi hoja de cálculo del clima, es posible que tenga un procedimiento aquí, podríamos llamarlo algo así como acción, y digamos que voy a tener una variable llamada resultado, va a ser un número entero y justo aquí solo quiero hacer algún tipo de cálculo del clima, convertir una temperatura de Fahrenheit a Celsius, podría poner la lógica matemática aquí. Pero ¿qué pasa si quiero usar esta lógica en otro lugar? ¿Qué pasa si tengo una acción para el procedimiento o una acción 3 que también se basa en esto? Bueno, puedo extraer esa funcionalidad común a su propia función, así que déjame mostrarte cómo va a funcionar. Voy a poner este procedimiento en espera temporalmente, justo encima de aquí, voy a escribirlo, va a ser una sintaxis diferente en lugar de comenzar con la palabra sub, que de nuevo significa subprocedimiento o un procedimiento, un método, en realidad comenzamos con la palabra clave función, muy similar, y luego, por supuesto, después espacio, al igual que con el procedimiento, le damos el nombre de la función real y esto es exactamente lo que el usuario va a escribir en la interfaz real de Excel, por lo que puedo darle un nombre de función como FAC, vamos a hacer FAC así, eso significa Fahrenheit a Celsius, muy bien, luego vamos a abrir nuestros paréntesis y lo que damos dentro de los paréntesis es lo que llamamos las entradas o los argumentos, así que al igual que la función de suma en Excel espera que los argumentos de los números se suman, esto va a ser lo que el usuario tiene que dar a esta función para que funcione, o para esa parte, para lo que nosotros, como desarrolladores, tenemos que darle esa función para que funcione. Digamos que vamos a darle un solo número, que va a ser un número entero. Lo que podemos hacer es algo como esto, podemos decir temperatura, siempre y cuando, permítanme explicar la sintaxis. Lo primero que hacemos es escribir el nombre de entrada real, así que esto es lo que va para ser representada, esta es la temperatura, esta es nuestra propia elección. Podemos darle a esa entrada el nombre que queramos. En caso de que tengamos varias entradas, podemos simplemente separarlas, cada una con una coma y simplemente escribir el nombre que queramos asignar a esa entrada primero, luego usamos la palabra clave as, que, como sabemos a estas alturas, se usa para asignar tipos de datos, por lo que el tipo de datos aquí es largo, que es un número entero.
Por lo que estoy diciendo aquí es que esta función va a aceptar una sola entrada y esperamos que sea un número entero, un número largo, por lo que este número, esta función, va a tomar un número y también tenemos que especificar lo que esto y lo que esta función va a dar lo que va a devolver al usuario. La forma en que lo hacemos es después de que terminamos con los paréntesis, con las entradas. Ponemos la palabra clave así luego escribimos lo que se llama el valor de retorno. Esta es la salida. Casi puedes pensar en la función como una fábrica, va a tomar algo y luego va a girar algo fuera. Así que aquí tenemos que especificar lo que esperamos obtener de él como un tipo de datos y también esperamos obtener digamos, un doble esta vez, porque digamos que vamos a darle un número entero de temperatura en Fahrenheit y eso podría calcularse como algo así como un número de coma flotante en grados Celsius. De hecho, podemos hacer esto un poco más dinámico. Asumamos que el usuario puede darle cualquier cosa, así que vamos a cambiar esto y hacer esto doble también para que el usuario pueda darle cualquier cosa. Desde un número entero hasta un número con un componente de coma flotante, ese es el enfoque más flexible aquí, está bien, así que tan pronto como escribo eso, puedo tomar una línea y puedes ver que el editor de Visual Basic va a agregar automáticamente una función final de manera muy similar a como agrega un subfinal, por lo que tenemos algún tipo de delimitador que especifica dónde comienza la función y dónde termina la función. Entonces, ¿qué hacemos en el cuerpo de la función? Bueno, es muy similar a lo que hacemos en el cuerpo de un procedimiento. Podemos trabajar con esta variable aquí mismo, escribamos el cálculo primero para que no tenga que memorizar esto. Esta es solo la fórmula para convertir Fahrenheit a Celsius. Podemos restar 32 de la temperatura y luego multiplicarlo por 5/9, así que aquí está nuestro cálculo y esto nos va a dar el número que realmente queremos generar, que queremos devolver de la función, de la forma en que lo hacemos. Esto es un poco yo diría, una forma poco convencional de hacerlo en cuanto a los idiomas que conozco, pero lo que hacemos es que escribimos el nombre de la función justo en el cuerpo FAC y luego escribimos un y luego el cálculo en el lado derecho. Ahora no tiene que ser un cálculo, puede ser algo así como un valor variable. El punto es que cada vez que escribimos el nombre de la función, eso significa que ahí es donde estamos devolviendo un valor, ahí es donde estamos terminando la función y dándola al mundo, por lo que esta es una función unifilar pero no tiene por qué ser. Podemos almacenar este cálculo, por ejemplo, en una variable como el cálculo y luego hacer FAC es igual a los cálculos. Lo que prefieras en este caso, es bastante simple, así que en realidad debería hacerlo, así que tan pronto como guarde esto y regrese a mi interfaz de Excel, esto estará disponible de inmediato aquí. Esta es una función pública de forma predeterminada, por lo que puedo hacer es simplemente poner mi signo igual y, por supuesto, tenemos cosas como la suma y miramos hacia arriba, conocemos todas estas funciones. Pero ahora, si empiezo a escribir de FAC, puede ver que va a aparecer, se ha agregado a la interfaz de Excel correctamente y es posible que el usuario ni siquiera sepa que esto es parte de VBA. Podrían pensar, oye, es solo una función regular que es genial, probémoslo, digamos que quiero convertir 100 grados a Celsius. Esto debería funcionar. Cuando ejecuto esto, vamos a obtener 37.77 perfecto y vamos a hacer otro ejemplo aquí, de FAC, y esta vez le voy a dar un número de coma flotante. ¿Qué tal algo realmente caliente como 120.8 grados y eso me va a dar algo más alto? Ahora ni siquiera estoy seguro de si este es el cálculo correcto, pero las matemáticas me parecen correctas. Así que esto está funcionando como se esperaba. Hemos creado una función aquí en el editor de Visual Basic y ahora está disponible para nosotros en la interfaz de Excel. Genial, así que ahora podemos seguir adelante y usar esta función, así como los desarrolladores en nuestro código VBA. Así que aquí en este procedimiento de acción puedo decir resultado y la forma en que podemos usar una función dentro de nuestro cuerpo de procedimiento es simplemente invocarla para hacer referencia a ella para que podamos escribir FAC, digamos FAC aquí y vamos a darle un argumento aquí. De hecho, IntelliSense recogerá la documentación que escribimos anteriormente y descubrirá los consejos para darnos en cuanto a las entradas que espera, así que convirtamos 32 grados Fahrenheit a Celsius, que debería ser 0, el punto de congelación, creo, y solo para demostrar que esto funciona, sigamos adelante y lo generemos en el rango A1 valor de punto igual al resultado. Sigamos adelante y ejecutemos esto con F5 y vamos a obtener 0 perfectamente, así que ahora hemos escrito un procedimiento que utiliza nuestra función y luego hace algo con él. Vamos a ver un ejemplo más solo para reforzar estos conceptos. Voy a definir otra función, esta vez solo voy a usarla en mi interfaz de Excel. No es necesario escribir un procedimiento separado, solo quiero mostrarte cómo puedes escribir una función que acepta múltiples entradas o múltiples parámetros, ya que se llaman. Repasemos la sintaxis. Aquí comenzamos con la palabra función, luego le damos un nombre a la función. Digamos que en este quiero convertir de pies y pulgadas a centímetros. Para poder hacer algo como esto puedo darle un nombre de función como altura en centímetros y esta vez quiero dar dos argumentos, que quiero dar los pies, que va a ser un número, y las pulgadas, que va a ser un número entero también, así que puedo escribir algo como esto. Pies va a ser mi nombre de parámetro, eso es lo primero que voy a pasar. Tenemos que darle un tipo de datos, va a ser un número entero esperado o largo. También vamos a tener en pulgadas parámetro que va a también ser un número entero y una vez que comencemos a sumar esto, habrá algo de multiplicación involucrada, por lo que podemos terminar con un
número de punto flotante, por lo que tengo que especificar que espero devolver algo que podría tener flotación puntos, así que ponemos un como después de los paréntesis de cierre y luego el tipo de datos que esperamos obtener, que va a ser un doble. Muy bien, así que en el cuerpo de nuestra función podemos hacer algo como esto. Puedo declarar una variable llamada pulgadas totales como lon y puedo calcular el total de pulgadas, que es el número de pies por 12, por lo que podemos hacer pies por 12, entonces podemos agregue las pulgadas que el usuario también ha pasado, así que ahora vamos a obtener algún tipo de número aquí que representa el número total de pulgadas y luego, para convertir de altura de pulgadas a centímetros, podemos tomar las pulgadas y multiplicarlas por 2.54. Por supuesto, podemos declarar una variable separada para almacenar esto, pero no hay razón para hacerlo porque esto es lo último que queremos generar este cálculo. Como lo generamos como el valor de retorno final, bastante simple, simplemente escribimos el nombre de la altura de la función en centímetros y luego un signo igual y luego, tan pronto como VBA que sabe para esta función aquí mismo cada vez que ve esta salida lo que sea que vaya a encontrar en el lado derecho del signo igual, guarde esto y deberíamos estar bien para probar esto. Así que ahora mismo puedo digamos que escriba un par de valores en digamos que mi altura en este momento es 511. Y así puedo encontrar que la altura en centímetros es igual a la altura en centímetros, ahí está, digamos que el primer argumento, que son mis pies, está justo aquí, 1,8 mi segundo argumento, que son mis pulgadas, puedo estar justo aquí, cerrar esto y allá vamos. Mi altura en centímetros es 180.34 centímetros, eso es realmente todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos de funciones tanto con argumentos individuales, múltiples argumentos y, por supuesto, no estás limitado simplemente a dos, puedes poner tantos como quieras, solo asegúrate de separarlos todos con comas, cada uno debe tener el tipo de datos declarado junto con la palabra clave as que casi también debemos proporcionar el valor de retorno final usando la palabra clave as y luego, dentro del cuerpo de la función real, escribimos el valor de retorno ejecutando el nombre de la función seguido de un signo igual, vimos cómo funcionan estas funciones en la interfaz de Excel y también vimos que podemos utilizarlas en procedimientos reales dentro de nuestro editor de Visual Basic. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección, así que nos vemos en la próxima.